así con esa alegría, con ese gozo, vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Piedad y contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Lo estudió en su casa o no? Yo sí. Lo estudió en su casa. Fíjense que este es un capítulo muy interesante. A 10 vamos a leer. Vamos a leer los versículos que hablan de la piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y pequeñez. Padre Santo que moras en los cielos, estamos dispuestos a recibir su mensaje, su enseñanza. Prepare nuestra mente, nuestro corazón para poder recibirla con gozo y atender a su llamado. Por medio de su palabra, usted nos prepara para la lucha, para la guerra, para poder defender su palabra, su doctrina y portar nuestra vida cristiana. Le pedimos de todo corazón que nos ayude a escudriñar y también a hacer y a glorificar su nombre en todo lo que aprendemos. Le damos gracias por esta oportunidad y en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Este versículo falsas enseñanzas. También le recuerda de que debe mantenerse fiel a Dios y perseverar en su fe. En resumen, es una carta importante que ofrece una serie de enseñanzas esenciales para la vida cristiana. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones de los tales. Al final de este versículo dice que estos hombres toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es necesario que nosotros sigamos la... ¿Qué podemos entender por piedad? Pablo está hablando de la piedad y el contentamiento. La piedad se refiere a una vida de devoción y obediencia a Dios. O sea, es algo que va más allá de una apariencia externa. E incluye vivir conforme al carácter de Dios. Esa es la piedad. Y aquí estamos viendo, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿cómo es una persona que está envanecida? ¿Ha visto usted a personas con bastante conocimiento? Hay una escritura que dice que el conocimiento envanece. No me acuerdo cómo va, pero lo que quiero dar a entender que hay muchas personas que tienen o llevan a tener una actitud arrogante, orgullosa, pero no tienen el conocimiento de la verdad. Tienen un conocimiento de la palabra de Dios, pero
la palabra de Dios nos muestra que la verdad edifica, algo así dice. Nomás que se me fue. 1 Corintios 13, versículo 1. Si hay personas, y hay personas que tienen el conocimiento, y hay personas que por medio de su conocimiento tienen una actitud arrogante, o sea, no tienen amor. Y dice Pablo que si no tienen amor, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero dice Pablo, y si no tengo amor, dice, nada soy. Y dentro de la iglesia también hay muchas personas que conocen Biblia, pero no tienen amor, no tienen humildad, o sea, no tienen los frutos del Espíritu Santo. Igual, allá afuera hay gentes doctorados, hay gentes que tienen estudios, son elocuentes y todos, pero ¿de qué les sirve? Si no tienen a Dios, hablando de los de allá afuera. Pero acuérdense que Pablo está enseñando a Timoteo acerca de los que están dentro de la iglesia, porque también hay personas que se creen elocuentes, que se creen que tienen toda la fe, pero si no tienen amor, nada son. A ver el versículo. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese es. Sí. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos que los sacrificados a los ídolos pues no es grato delante de Dios. Pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahí habla sobre la piedad y el contentamiento. Pero acuérdense que ahí estaba hablando acerca de los que participaban de los sagrados de los ídolos. Pero acá en Timoteo está hablando de aquellos que profesan una enseñanza diferente a la de Cristo. Y es casi lo mismo que está diciendo en 1 Corintios 13, 2. Hay otro versículo, hermano, pero no me viene a la memoria. Dice el mismo Pablo, dice que si alguno se cree ser algo, Si alguno se cree mucho, sabio o mucho o algo, o que tiene mucho colegio, o que tiene mucho estudio, acá afuera, hágase ignorante, hágase como que no sabe nada. Hágase como que no sabe nada, hágase ignorante, porque Dios humilla a los que se ensalzan. Sí, como les decimos siempre, aquí en la Iglesia de Cristo ni el predicador es más que ustedes. Aquí todos somos iguales. Y cuando estamos aquí enfrente es para aprender y conocer más de la sana doctrina. Aquí Pablo a Timoteo le está diciendo que si alguno enseña otra cosa, está envanecido, se ha desviado de la verdad. Acuérdense que ya nos dio ejemplo, no sé si en esa o en 2 de Timoteo, donde estos dos hombres trastornaban a los hermanos diciendo que la resurrección ya había existido. Parece que era ahí mismo, pero es en la 2 de Timoteo. Parece que donde ándale, Janes y Jambres, que ellos estaban distorsionando la verdad, enseñando acerca de la resurrección. Por eso, en la primera carta, Pablo está instruyendo a Timoteo cómo debe de ser, cómo debe de vivir.
Y ya en la segunda carta le está enseñando a aquellos hermanos como Demas, que lo ha desamparado, que se ha ido al mundo. Si alguien está enseñando algo que no está de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo y a la doctrina cristiana, esa persona está desviándose de la verdad y de la piedad. Por eso es necesario cada uno de nosotros estar atentos a cualquier enseñanza que nos aleje de las enseñanzas de Cristo. Una hermana me decía que había ido a la iglesia allá en Virginia, a un convivio en una iglesia, y había varios predicadores. Y uno de los predicadores le dijo a la hermana que ya Jesucristo ya había regresado, o sea que ya había venido, que no iba a haber otra segunda venida de Cristo. Y la hermana, indagando, preguntó a otro predicador y le dijo: hermano, ¿es cierto lo que dice este hermano? Que Jesucristo ya vino y que ya no va a venir por segunda vez. Y el otro predicador le dijo que sí era cierto. Y le preguntó a otro tercer predicador y le dijo que sí era cierto. O sea que debemos de tener cuidado. Y son de las iglesias de Cristo, pero están enseñando doctrinas las cuales no vienen conforme a las palabras de Cristo. El versículo 4 dice que esta persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. En la iglesia de Cristo también hay personas que se creen muy sabio todo. Y si alguien dice algo que no, o una palabra, por ejemplo, acerca del Hades, hay muchas personas que se enfocan y dicen que el Hades no existe y que el Hades sí existe. Y ahí empiezan las discusiones, las contiendas, las cuales después nacen envidias, pleitos y blasfemias y hasta malas palabras. Acuérdense que la Biblia no es para contender. La Biblia nos enseña que debemos hablar donde ella habla y que debemos de callar donde ella calla. La Biblia también nos enseña que hay castigo para aquel que le adhiere y hay castigo para aquel que le quita. Nosotros estamos enfocados a irnos a lo que dice la palabra. Bueno, aquí está diciendo que hay personas que enseñan otra cosa y están envanecidos, y a veces son personas rencillosas, o sea, que nomás buscan estar en pleito pues con otras personas. Hermano, claro, ahí mismo en ese envanecimiento que tienen las personas se podría ser como una ceguera espiritual o un ciego guiando a otros ciegos que no está de acuerdo a la palabra de Dios y donde tuercen la palabra de los desvíos. Acuérdense que en la iglesia de Cristo hay muchas personas que a veces vienen de otras denominaciones y hay personas que son estudiadas, pero estudiaron los libros de aquellas personas, entonces su razonamiento, su conocimiento es llevado a los libros que ellos estudiaron. La iglesia de Cristo, acuérdense que la iglesia de Cristo selecciona ciertos libros para estudiar. No todos son de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Y en el mundo hay muchos libros, los cuales algunos distorsionan la doctrina de Cristo. Y hay personas que vienen a la iglesia de Cristo con otras denominaciones, están aprendiendo, pero a veces se sienten orgullosas en el conocimiento que ellos traen. Y ahí es cuando empiezan las discusiones. Estas personas pueden hablar de temas y argumentos sin sentido, lo que lleva a las discusiones, a las peleas y a los malos entendidos.
Sus palabras generan envidias, malentendidos, acusaciones falsas y pensamientos negativos hacia los demás. En resumen, el versículo advierte sobre la importancia de ser humilde, de tener un conocimiento real sobre las cosas y evitar las discusiones inútiles que pueden causar problemas. El versículo 5 habla ya de los problemas que pueden causar. Dice el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Como allá afuera se predica mucho las bendiciones o la prosperidad. Dale a Dios y Él te dará el doble. Bendice a esta persona y Dios te va a bendecir el doble. Pero son doctrinas falsas, ¿se puede decir? Debemos de predicar sobre lo que Cristo nos ha enseñado. El versículo 5 nos habla sobre personas que tienen un conocimiento corrupto y se involucran en discusiones sin sentido. ¿No le ha tocado así a personas que a veces nomás para tentarte a ver hasta dónde llega tu conocimiento y te dicen de una palabra que a veces nunca la hemos escuchado? Como la ética. Como la ética de los teólogos, bueno, es lo moral de la persona, de todas las personas, o lo moral en cada aspecto de nuestra vida. Quiere decir, por sí, la ética cristiana es la moral del cristiano, las características del cristiano, pero nosotros muy apenas entendemos las cualidades de un cristiano y vienen y nos hablan de una ética y de ahí vienen las contiendas, de ahí vienen las disputas y de ahí vienen los pleitos. Dice Pablo, apártate de los tales. Entonces, sí. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Casi el apóstol Pablo, también los demás apóstoles, pero el apóstol Pablo, en todas las cartas, nos aconseja lo mismo. Entonces dice capítulo 2 y versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, estas personas, y dice el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo también nos decía, que tuvieran cuidado, a los apóstoles les decía, tengan cuidado, no se dejen mover tan fácilmente por estas personas, porque vendrán con otras enseñanzas, como hace rato que usted mencionó que algunos de los judíos entraron a los cristianos que ya se habían convertido, enseñándoles que la resurrección ya se había efectuado, y no era así, pero era que ellos querían perturbar el Evangelio de Cristo. Entonces, en Hechos, capítulo 20 y versículo 28, cuando el apóstol Pablo ya se iba a ir con los hermanos, él les ruega y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, porque, y dice, y de estos mismos se levantarán falsos cristos y falsos apóstoles. Entonces, se nos está molestando a todo momento. A mi casa han llegado y me salen con otras cosas y les digo yo, si quieren estudiar conmigo, siéntense y vamos a abrir la Biblia. No, con estos libros, no, yo les digo no, con el libro no. Yo quiero con la palabra de Dios, sin meter otros libros, porque así es como engañan a la gente, usando otros libros, otras cosas que no nos llevan a nada. Entonces, y nunca lo han querido hacer, porque ellos quieren meterme otros libros, otras cosas, y no la palabra de Dios. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esta gente. Sí, a veces pasamos por alto la Escritura y si no la escudriñamos no podemos conocer lo que la Escritura nos está diciendo. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo lo que iba a pasar donde estaba él, porque Pablo ya sabía quién era la iglesia donde estaba él. Tenía muchos envidiosos, muchos que querían agarrar la iglesia como era una iglesia problemática. Entonces Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que no se dejara llevar por ellos. Sí, la primera él era una carta persona que había tenido conocimiento desde su madre y su abuela. Lo trajo, lo puso en la iglesia, pero le advirtió, porque como quiera le faltaba madurez a Timoteo. Entonces le dice que se llene que tenga piedad. La piedad quiere decir, llénate de amor, llénate. Tú crucificaste la carne y estás en espíritu, ¿entiendes? Y que tu espíritu sea lleno de amor, lleno de gozo, de paz, de paciencia, porque sabía Pablo a dónde estaba Timoteo. La gente tan allí, tan problemática, tan vanidosa, tan envidiosa, que ni creían en Dios en realidad, parte de ellos, pero aún así, como quiera, buscaban siempre el beneficio de ellos, tanto en la palabra como en el dinero, como hay ahora. Por eso le digo. Pero no son carnales, no están revestidos, no crucificaron la carne por el espíritu, unos cristianos sinceros, en acción, porque las palabras se las lleva el viento y a veces parecen la verdad, la pura verdad, y no son. Las acciones son las que hablan de nosotros los cristianos. Por eso nosotros debemos de estar preparados, porque esta palabra se le dio a Timoteo pero hace tantos años, pero ahora estamos nosotros. Himeneo y Fileto, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, estos son los que se desviaron. Dice Pablo, segunda de Timoteo 2, 18, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. A nuestro alrededor, muchos andan diciendo que van a venir 1000 años y para que los que no se arrepintieron se puedan arrepentir. Muchos allá afuera que la nueva Jerusalén o la nueva tierra va a ser aquí en este mundo. Pero debemos de tener en cuenta que Pablo también dijo ahí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, 3, versículo 1, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de los de Dios. Y luego versículo 5, ahí habla lo contrario, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan.
Por eso estamos leyendo la primera carta. La primera carta son instrucciones de cómo debe de ser él. Y ya la segunda carta le está diciendo quiénes son aquellas personas que se van a presentar en el postrer tiempo. O sea, en el transcurso de Timoteo, de su enseñanza, dice, bueno, te vas a topar con estas personas. Igual nosotros, a veces nos vamos a topar con personas que tienen más conocimiento del de nosotros y empiezan a cuestionarnos. Y esta palabra nos está diciendo, bueno, vamos a ir a lo que dice nada más la palabra de Cristo. Pero nos cuestionan con palabras alegóricas. Y esas palabras alegóricas, bueno, ya son estudios más profundos, pero nosotros debemos de tener cuidado, evitar a estas personas, dice, porque si no después viene la contienda, después viene la envidia y luego los pleitos y vienen todas esas cosas. Y sí nos vamos a topar con personas muy elocuentes, bien estudiosas. Si está bien que sean bien estudiosas, pero que no lo hagan para humillar a los demás. O sea, que lo hagan con humildad, está diciendo. Y que no se salgan del camino, de la doctrina de Cristo. Y sí son contenciosas, hermanos, porque usted le dice, no, es que la palabra dice así. No, pero es que también dice así, que también dice acá. Y son contenciosas. Y sí se los va a encontrar. Y están a la puerta. Así que esta palabra es para que nosotros tengamos humildad. Y es mejor apartarse y llevarle la contraria. Como dice, sí, está bien, pero nosotros debemos de practicar lo que dice Cristo. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, apártate de los tales. A esto se evita. Apártate, evita. Ahí en Gálatas, hermano, capítulo 6, Sí. tenemos el capítulo 6. Capítulo 1 y versículo 6. Gálatas. Es lo mismo que nos está aconsejando Dios por Pablo. Estoy maravillado, ahora le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después de que el apóstol Pablo les predicó a los Gálatas, vienen otras personas y les traen otra doctrina y los apartan. Y dice, estoy maravillado, dice Pablo, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que quiere decir, maldito. Dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Entonces, estas personas se están buscando la maldición de Dios por engañar, aunque en veces son de la misma iglesia de Cristo, como usted lo dice. Entonces, quieren engañar a los cristianos. Y si no estamos bien estudiados en la palabra de Dios, nos van a engañar como a los Gálatas. Tenemos que estar preparados. Ese era, hermano, perdón que vuelva con mi canción, como decía Ramiro, pero él mismo decía, yo tengo temor, mamá, de morirme y dejar la iglesia, porque yo sé que van a venir, él siempre tenía en su memoria los lobos rapaces. Van a entrar lobos rapaces y si ustedes no están bien cimentados en las cosas de Dios, los van a engañar. Y eso era siempre su plática de él.
que iban a entrar a la iglesia, lobos rapaces, de una manera o de otra, falsos cristos, estas gentes educadas con mucho educación de colegios y de universidades y todo eso, eso a Dios no le interesa. Él aborrece la altivez de la persona. Entonces, siempre decía él que él tenía temor de que estas personas, pero tenemos que estar nosotros bien estudiados de la palabra de Dios, con toda humildad. Dios lo que quiere es humildad para que podamos comprender bien la palabra de Dios y poder salir adelante cuando vengan estas personas a enseñarnos un evangelio diferente. No sé si se acuerda cuando recibió a Cristo o cuando entró a la iglesia de Cristo. No se pronunciaba mucho el griego, una que otra palabra sí, pero a los días de hoy no se ha dado cuenta que ya están metiendo mucho las palabras que el griego y que el esto, y hasta predicadores se están preparando para hablar griego y esto. Le digo, pero eso solamente envanece, solamente enorgullece, y pues yo pienso que eso no es practicar la piedad. Hay una secta que siempre han metido griego, y en una ocasión Ramiro les dijo, ¿saben qué? Yo muy apenas sé español, entonces a mí no me venga con griego, ni con hebreo, ni con esto, ni con lo otro. Vamos a hablar lo que es. Lo que dice ahí, lo que ya está escrito. Entonces, porque le hicieron preguntas, que el griego decía que no, y pues usted ya conocía a Ramiro, no, muy apenas sé el español. Entonces, meten esas cosas, pero lo que están haciendo es enseñando que saben, que estudiaron, y eso no sirve. En la iglesia del Señor eso no sirve. Así que debemos de tener cuidado. La enseñanza clara es que debemos alejarnos de tales personas y de sus enseñanzas falsas. La piedad no debe ser vista como una fuente de ganancias personales, sino como un medio de seguir a Dios y servir a los demás. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya tienen la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabras de sabiduría, yo no vine, y sabía mucho, tenía mucho colegio el apóstol Pablo, pero él se hizo humilde, se hizo que no sabía nada para poder recibir bien las cosas de Dios y plantarlas a los cristianos para que ellos entendieran mejor. Y dice que para Dios la sabiduría es locura, no sirve para nada. Dice, yo solamente vine a ustedes predicando a Cristo y a este crucificado. Yo no vine con sabiduría, yo no vine con inteligencia, yo no vine con nada de eso, solamente con humildad, predicando a Cristo y a este crucificado. Versículo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y a los días de hoy, bueno, vemos a nuestro alrededor que se predica acerca de la prosperidad. Pero dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ya sabemos qué es la piedad. El contentamiento, bueno, pues debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos sigue dando. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él le está enseñando acerca del liderazgo y la conducta de los creyentes dentro de la iglesia, cómo deben de ser, cómo deben de manifestarse dentro de la iglesia, y nos enseña de la verdadera ganancia y el beneficio de la vida, que no se puede medir en los términos ya sea materiales o financieros. La mayor ganancia que tenemos es la piedad, o sea, la devoción a Dios y el contentamiento, estar contento con lo que Dios nos ha dado. Sabemos que el Nuevo Testamento está lleno de grandísimas promesas, las cuales son para usted y para mí. Así que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero muchos no están contentos y buscan la ganancia, o sea, el dinero. Y sí es cierto. Ya ve que al principio está hablando de personas que se han envanecido. Nos contaba un hermano que una vez invitaron a un predicador de cierto lugar, pero él quería hospedaje bueno en un hotel, él quería las mejores comidas, él quería, o sea, estaba envanecido. Y no debemos de ser así. El evangelio no se vende. Claro, el obrero es digno de su salario, se le da una ofrenda, lo que salga del corazón de la iglesia que lo está invitando. Pero hay muchos que ponen su precio. Dice, hermano, ¿cuánto me cobra por venir a predicar acá en una campaña? Pues le cobro tanto, pero quiero que me tengan a alguien que me lleve al hotel, que me traiga al hotel. Y sí hay, hermano. No decimos nombres, pero sí hay. Dentro de la iglesia de Cristo. Por eso Pablo le está diciendo, si alguno enseña otra cosa, donde la Biblia nos enseña que el evangelio hay que pagar para recibir el evangelio, la Biblia no enseña. La Biblia enseña que el predicador es digno de su salario, o sea, de una ofrenda generosa. Pero estas personas se envanecen, dicen nada saben y deliran acerca de cuestiones. Pero aquí, en el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ya Dios nos ha dado, como predicadores, nos ha dado tantas riquezas de predicar su palabra, llevar el amor, llevar la humildad, todos los frutos dignos, pero todavía quieren más. A decir, no, pues es que mi conocimiento cuesta. Y aquí decimos, no, aquí todos somos iguales. O si yo me envanezco, le voy a decir al hermano Sergio o a la iglesia, le voy a decir, pues mi conocimiento cuesta, mi entrega cuesta, échale un poquito más de lo que me da. ¿Qué estoy haciendo? Ya me estoy envaneciendo. Y no debe de ser así. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, Dios nos lo ha dado todo. Y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Quién nos da el sustento y el abrigo? Dios. Dios es el que nos da el pan de cada día. Dios es el que provee para nuestras necesidades. Dios es Dios. Por eso debemos de tener el carácter de Dios. Dice, la piedad es hacer
nuestra devoción a Dios, practicar el carácter de Dios. ¿Alguien quiere comentar? También la escritura, hermano. La piedad también quiere decir misericordia, compasión y misericordia. Eso es lo que quiere decir la piedad también. Que, por ejemplo, como estos hombres que usted mencionó, que vienen pidiendo un hotel de las, ¿qué? 3 estrellas o quién sabe, 5 estrellas, no sé qué. Entonces, oye, ¿dónde está tu amor por las cosas de Dios? Si recibiste de gracia, da de gracia, dice el Señor Jesucristo. Si recibiste las cosas de Dios de gracia, bueno, tú también da de gracia. Pero no vienes con esa misericordia, con estas personas así, no vienen con esa misericordia, con ese, por ejemplo, nosotros aquí somos poquitos. ¿Cómo vamos a hospedar a un hermano por 3 días de campaña en un 5 estrellas y que vaya una carroza por él para llevarlo y traerlo? Comidas en el Golden Corral o en el Rubis. Oye, no, eso no está bien. Claro, si un hermano o una familia tienen con qué, bueno, pues está bien. Pero no vengas con eso. Jesús, ¿dónde está el ejemplo de Jesús? Debemos de imitar el ejemplo de Jesús. Entonces, quiere decir compasión y misericordia. Dice Marcos capítulo 8, versículo 35, dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, actuando de esta manera? Queriendo lo mejor, queriendo sacarle, o querer tener más y más. ¿De qué le va a aprovechar todo eso? No le va a aprovechar de nada, porque sin duda nada hemos traído y sin duda nada podemos sacar. Esto es algo que realmente casi no se predica y casi no se enseña, por no querer dañar a las demás personas o por no querer poner en evidencia a las demás personas. Ya veía ahora hasta en las noticias, están sacando ese que van a sacar evidencia del presidente y ya el presidente lo va a firmar. O sea, porque raíz, dice el versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es fácil para las personas caer en la trampa de valorar más el dinero que a Dios y que a los demás. Aquellos que codician el dinero se desvían de la fe, lo que significa que pueden perder de vista las creencias morales y las enseñanzas de la sana doctrina. ¿Está entendido, verdad? No. No hay duda, no hay por qué dudar de la palabra de Dios. Así que ya sabe, si usted se encuentra una persona que está envanecida, es aquellas personas que siempre buscan estar en contienda, siempre buscan estar poniendo a uno a un bajo estatus más pequeño que ellos. No debe de ser así. Debemos de enseñar la palabra con humildad, con seriedad y solamente lo que la palabra dice. ¿Para qué ponerle más? ¿Para qué quitarle más? Si eres un predicador elocuente,